El TEMEC es ley en Canadá, en Estados Unidos y en México. Se pasó por el Congreso. Si quisiera cambiarse, pues tendría que hacerse una revisión muy profunda. El TEMEC entra a una nueva fase. Estados Unidos, Canadá y México han comenzado las consultas previas a su revisión en 2026. Esto no es solo un trámite técnico, es una negociación sobre el poder económico de la región. Cada país llega con una agenda distinta: energía, automotriz, agricultura, reglas laborales y un gran etcétera. Además, cada gobierno enfrenta presiones internas muy diferentes. Lo que está en juego para México es crucial para el futuro inmediato. Decidieron cambiar las reglas sin importarles nada el TEMEC. La exigencia está relacionada con el tema de, primero, migración, segundo, fentanilo y seguridad. No veo realmente, por ejemplo, apertura de mercados hacia América Latina, como dejar de depender tanto de Estados Unidos. Con su permiso, mi nombre es Azucena Rojas y es un gusto para mí estar nuevamente con todas y todos ustedes. Hoy, nuevamente con mis colegas, tanto Beata Boina como Carlos Elizondo. Un gusto, colegas, estar aquí nuevamente. Hoy vamos a hablar sobre un tema que a todas y todos nos preocupa mucho, que es la apertura de estos consultas sobre lo que va a ser el tratado comercial entre México, Estados Unidos, Canadá. No sabemos bien cómo va a derivar esto, pero creo que es muy importante marcar que ahorita se han iniciado consultas y creo que vienen momentos muy importantes para abarcar el destino de nuestro comercio internacional en México. Y por ello me gustaría iniciar dándole a Beata la palabra, preguntándote, Beata, en qué momento estamos, cómo se ven las cosas y qué seguiría ahorita para México. Mira, Azucena, Carlos, pues la verdad es que un tema importantísimo. De hecho, desde hace meses podríamos decir, vivimos hablando sobre el TEMEC, Tratado de Libre Comercio o Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, y qué pasará. Y la gran pregunta, obviamente, yo diría, pues queda aún sin una respuesta clara, pero creo que es importante aquí subrayar en qué momento estamos efectivamente y por qué estamos en ese momento. Recordemos que el Tratado Comercial entró en vigor 1 de julio del año 2020, fue el primer mandato del presidente Trump, y básicamente ese tratado prevé que 6 años después se va a pasar a una revisión del tratado. Entonces, en ese contexto, justo empezó, podríamos decir, la etapa de las consultas públicas que se prevé en el contexto estadounidense y también se abrió en México y en Canadá, con el objetivo de que US Trade Administration, o sea, como la autoridad competente en tema comercial en los Estados Unidos, pues recoja básicamente los temas que plantean pues diferentes sectores sobre pues ese tratado. Y esas consultas públicas en Estados Unidos se abrieron ya hace pues a mediados de septiembre más o menos, y el día 3 de enero es cuando la Administración Comercial de Estados Unidos debe presentar el informe de esas consultas al Parlamento, bueno, al Senado, básicamente, de los Estados Unidos. Y en julio, o sea, como medio año más tarde, más o menos, 2026, pues se debe plantear el tema, va a ser revisión o quizás va a ser otra cosa. De forma paralela ocurre ese proceso en México y de forma paralela ocurre ese proceso de consultas públicas también en Canadá. Ahora bien, todos estamos pendientes, yo diría, más de lo que pasa en México, de la situación en los Estados Unidos, porque los Estados Unidos resulta que de los 3 socios que une ese tratado es ahora la figura más titubeante, más hesitante respecto de si ese tratado debe permanecer. Entonces entraría aquí el tema de una revisión quizás cosmética o menos cosmética, pero una revisión del tratado, o quizás debe desaparecer y ser sustituido por tratados bilaterales, que eso ha mencionado también en algunas ocasiones el presidente Trump. Entonces, momento importante y vamos a ver hacia dónde nos lleva. Gracias, Carlos. ¿Cuáles dirías que son ahorita los riesgos principales desde el lado de México para que este tratado, ese titubeo desde Estados Unidos, no nos lleve al tratado entre los 3 países, sino a unos tratados bilaterales? O sea, ¿cuál sería la mayor amenaza que tendremos por ahí? Mira, primero creo que
qué bueno que empezamos con Beata, porque con su mente clara de embajadora nos explicó bien cómo es el proceso jurídico. El problema es que esto se está dando cuando en paralelo hay un proceso político que básicamente no le importa lo que está pasando en el tratado. Es decir, las relaciones comerciales hoy entre México, Canadá y, bueno, entre México, Estados Unidos y Canadá y Estados Unidos ya no se rigen por el tratado en sentido estricto. Ellos nos van diciendo, son las tarifas, aquí sí te doy una exención, aquí no te la doy. Y nosotros, en el sexenio pasado, hicimos un poquito eso. Reformamos la ley energética cerrándola, cuando el tratado claramente estipulaba que no puede cerrar un sector que ya se abrió. Cambiamos las reglas en telecomunicaciones, cuando el sector claramente, el Telecán o el TEMEC claramente estipula que ese tipo de organización, es decir, que la regulación en telecomunicaciones tiene que ser por una agencia independiente, y ahora la supuesta agencia independiente la estamos llenando, la quieren llenar de gente que depende de quien controla las telecomunicaciones. Lo que hicimos en materia, bueno, hicieron en materia de maíz genéticamente modificado, lo de los fertilizantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el mayor riesgo? Nos lo dijo el representante de US Trade Representative, el encargado de la negociación comercial la semana pasada, y dijo, con tanta violación que ha hecho México del tratado, no sé si vale la pena seguir negociándolo. Es decir, ahí empezamos con una fragilidad enorme. México, como el país débil, tendría que haber cuidado el mundo de reglas, porque si no estás en un mundo de reglas, estás en un mundo de poder, y quien tiene más poder es Estados Unidos. Entonces, para mí esta es la preocupación más grande. Por un lado, tienes un presidente en Estados Unidos que no quiere cumplir, que hace un poco lo que le da la gana, y por otro lado tenemos este antecedente respecto a México. El gran reto que tienen los tres países, pero en particular México, es que no sabemos qué nos va a pedir el gobierno de Estados Unidos por nuestras violaciones del tratado. Nosotros también podemos pedirle mucho por las violaciones del tratado de ellos, pero vamos a poner un ejemplo y con eso termino. Imaginémonos por un momento que el gobierno de Estados Unidos dice, a ver, tú violaste una parte fundamental del tratado, cerraste el sector energético. Entonces, tú quieres seguir en esta negociación, pues vamos a regresar al estado de cosas previa, que era un sector energético abierto. ¿Qué haría ahí la presidenta Sheinbaum? ¿Va a reformar la Constitución y las leyes? ¿Va a querer? ¿Va a poder? ¿O va a dejarnos en una situación de debilidad en la negociación con Estados Unidos, que nos puede decir, así no me interesa, como en alguna forma lo dijo el US Trade Representative, o nos van a pedir otras cosas para compensar que en aquello ya violamos nosotros las reglas? Para mí, entonces, ese es el problema. Y interesante porque realmente, como bien lo dices, en niveles de imagen pública, pareciera que Claudia Sheinbaum dice, no, es que esto es ley, esto ya quedamos, no lo vamos a violar. Y pareciera que Trump, pues no cumple, pero en el fondo es que nosotros no hemos cumplido. Sí, o sea, yo creo que en ese contexto es lo que tú, Carlos, has mencionado y Azucena, lo que estás ahí reiterando, efectivamente. O sea, el tema es cómo se ha implementado a lo largo de estos, pues, 5 años, básicamente, el tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México. Y en ese sentido, pues, o sea, podríamos preguntarnos quién es más culpable, o sea, quién dañó más la relación, ¿no? ¿Quién infringió más, digamos, reglas del tratado comercial? Y seguramente tendríamos, pues, una lista más larga, más corta de cada uno de los lados, pero no cabe ninguna duda de que los cambios, las reformas a la Constitución que se han realizado durante la administración de López Obrador, sobre todo en el ámbito efectivamente energético, sí son, pues, violatorias al tratado comercial y otros asuntos que ha mencionado Carlos. Entonces, incluso hace como un mes, si no me equivoco, hace un mes quizás y algo, el presidente Trump envió una carta a la presidenta Sheinbaum en la cual él mencionó que el país, o sea, México, tiene que eliminar las barreras no arancelarias que existen. Las no arancelarias están relacionadas básicamente con no aranceles, o sea, no es que haya aranceles para que funcione el comercio bilateral,
sino que, por ejemplo, hay ciertos, damos un ejemplo, formatos complejos para rellenar para que una parte pueda exportar a otra parte. Como digamos papeleos, Papeleo adicional, burocracia adicional, por ejemplo, ¿no? O normas adicionales que el producto tiene que cumplir para entrar al territorio de otro país, o ciertos monopolios, que es un tema también importantísimo, ¿no? Quieres exportar, quieres, digamos, hacer negocios, pero resulta que hay ciertos monopolios o ciertas también preferencias en el contexto de las licitaciones públicas relacionadas con grandes obras, etcétera, ¿no? Entonces, eso básicamente es todo lo que no implica que haya un arancel. A veces puede no existir arancel, el arancel puede equivaler a cero, pero resulta que es súper difícil hacer el comercio porque precisamente existe una gran cantidad de trabas relacionadas con la burocracia, exigencias adicionales, temas de monopolios o ciertas preferencias que se dan a pues algunos productos. Yo creo que tú empezaste con un tema muy importante, porque no, tú lo dijiste como, ¿quién violó más? Es difícil decirlo, pero sí hay una diferencia, creo que de fondo, en cómo hemos nosotros violado el tratado respecto a ellos. Y es que el grueso de las violaciones de los tratados en Estados Unidos ha sido por decisión de Trump. Te subo una... Mañana lo puede bajar si quiere. Incluso podemos firmar un nuevo tratado, volverlos a subir como le hizo un poco a Japón, digamos. La incertidumbre es terrible porque aún si cerramos este capítulo no sabemos qué viene después. En el caso de México, cambiamos las reglas del juego internas. Por eso, aunque Claudia Sheinbaum quisiera cambiarlas, que se haya dado cuenta que, híjole, Pemex no funciona, hay que abrir el sector, qué error cometimos, no creo que tenga el capital político o quiera gastar el capital político en hacer una reforma constitucional. Entonces, eso nos deja con enorme fragilidad, porque fue una decisión cambiar esas reglas. No es algo que se encontró, no es que hay un meteorito. Decidieron cambiar las reglas sin importarles nada el TEMEC. Ahora, la siguiente pregunta que yo me hago es, que ya nos lo ha indicado un poco Trump, es, podemos negociar lo que queramos, es bueno pensar que hay un espacio de negociación, yo creo que el secretario de Economía es bueno, ya maximizado dentro de un mundo muy difícil ese espacio, pero hay claramente decisiones de política de Estados Unidos que ya tomaron y el proceso de revisión se va a dar desde ahí, que es, ellos quieren que las plantas de manufactura de automóviles estén en Estados Unidos, punto. Y aquí creo, Gata, que tú nos puedes ayudar mucho porque en principio en la revisión esta no se puede cambiar las reglas del juego fundamental, como que los aranceles en materia automotriz son cero entre las partes. Pero ese es el objetivo, uno de los objetivos que yo creo explícitos que tiene el gobierno de Trump, que es que a lo mejor hay arancel cero en autopartes, pero no te esperes arancel cero en los automóviles. Entonces, ¿cómo van a resolverlo jurídicamente? Porque tampoco quiere el gobierno de Estados Unidos llevarlo al Congreso de cara, es decir, una modificación de fondo al TEMEC de cara a una elección intermedia que tiene el año entrante. Entonces, ahí creo que se abre otro dilema. Yo quisiera agregar algo ahí rápido para que Beata nos ayude, entonces, y matizando, bueno, más bien reforzando una cosita que dices ahí, porque quedaría claro que es por la vulnerabilidad de México sería muy fácil romper el tratado, ¿no? Pero, como bien dices, tampoco a Estados Unidos le conviene meterse al fondo de transformar las leyes desde la Constitución. Entonces, eso nos ayuda a tener un equilibrio, o sea, a pesar de que no hemos cumplido, a pesar de todo lo que dice Carlos, la dificultad de la fuerza política para hacer un cambio profundo en Estados Unidos nos permitiría más o menos lograr que que las modificaciones no sean tan profundas. Bueno, la verdad es que hay muchos factores aquí en juego y hay muchos actores también, ¿no? Porque, digamos, hay ciertas prioridades y cierta visión que está intentando imponer el presidente Trump en ese contexto y, digamos, su entorno relacionado con los temas comerciales. Pero por otra parte también hay un factor relevante que son los empresarios estadounidenses que tienen, obviamente, los negocios del lado mexicano y en ese contexto muchas veces son ellos los que presionan para que ciertas cosas no se hagan, digamos, desde la parte de los Estados Unidos, ¿no? Frenan
en ese contexto un poco al presidente Trump en sus pues ideas de pues cortemos, hagamos una cosa nueva, relaciones bilaterales, etcétera, etcétera, ¿no? Eso yo creo que está jugando a favor de México, sin ninguna duda. Sí, en algunos sectores, pero creo que la dinámica es bien interesante. Porque, por ejemplo, los empresarios del acero en Estados Unidos les encanta la protección por obvias razones. Pero a los empresarios automotrices, a las armadoras automotrices, General Motors, Ford, Stellantis, no les gusta esa protección. Va en contra de lo que ellos querrían. Entonces, la dinámica que te genera esto es unos protegidos que no quieren ser protegidos, unos protegidos que van a defenderse su protección y unos que querrían ser protegidos. Sí, y la verdad es que no queda muy claro aún, yo creo que en ese momento, digamos, qué perspectiva prevalecerá, ¿no? O sea, va a ser interesante a comienzos de enero, o quizás a finales de diciembre, ver esos informes, digamos, que prepararán las autoridades de comercio, sobre todo de los Estados Unidos, y ver cuáles son como los principales preocupaciones, los principales puntos que se están ahí manifestando. Pero bueno, también frente a eso, la administración Trump tendrá que tomar una decisión, ¿no?, al respecto y decidir si efectivamente revisión, que es una modificación del acuerdo, digamos, trilateral que está ahora en vigor, o ir por la ruptura y negociaciones bilaterales. Yo creo que Trump efectivamente, cuando lo ha mencionado hace pocos días realmente, que pues podría ser igual un acuerdo bilateral con cada uno de los países, o sea, con México, Estados Unidos y Estados Unidos con Canadá, pero igual lo está así lanzando un poco pues para asustar, ¿no? Ya sabemos la estrategia que tiene y la manera de cómo presiona, digamos, a sus aliados muchas veces o su contraparte. Y eso puede que sea efectivamente una estrategia de negociación, pero por otra parte, también sabemos muy bien que en algunas ocasiones Trump sí, pues, ha optado por la ruptura, ¿no? Bombardeo, llamémoslo así, de una situación, de una relación. Si opta por lateral, tendría luego que llevar al Congreso las dos. Sí, sería la renegociación. Y eso sí implica, pues, un camino mucho más turbulento, ¿no? Mucho más Marco, turbulento. lo que tuvo López Obrador el año pasado no lo tienen ahorita ni Trump ni Claudia Sheinbaum, digamos. Yo creo que Trump nos ha mostrado que lo menos que pasen sus temas por el Congreso, mejor. No le gusta pasarlo. Entonces yo tiendo a pensar que va a buscar presionar, como bien dices, pero cuando se entere bien de las implicaciones que dice por lo bilateral, quizás echa para atrás. O sea, le doy más probabilidad a eso, a lo otro. Pero revisión también puede ser complicada, ¿no? Exacto. O sea, más en la revisión te pueden decir cosas de fondo, aunque no entren jurídicamente dentro de la revisión, como aranceles a los autos terminados. Eso no sería parte de la revisión. O sea, no puede ser eso parte de la revisión, porque eso está claramente en el TEMEC, que es arancel cero. Entonces, como parte de la revisión, tendríamos todas las partes que aceptarlo, de asumir que fue una revisión, cuando en estricto sentido pues, cambiaste el parámetro central del TEMEC, que es todos somos iguales, los aranceles de sentido para acá son los mismos, y él un juego desigual, que haya a protección de acá para allá y cero de allá para acá. Bueno, sí, eso sería como un regresar, ¿no? Bastante en cuanto y digamos, cuestionar los principios de lo que significa un acuerdo comercial y digamos, un libre comercio en ese sentido. Pero bueno, se pueden también ir ajustando las famosas reglas de origen, ¿no? Que ya se han ajustado en 2020 y se podrían ajustar más a favor de los Estados Unidos. Mira, tampoco soy especialista en el tema de reglas de origen, porque si hablamos del comercio internacional, si es algo que es complicado, siempre son reglas de origen, ¿no? O sea, básicamente, ¿qué porcentaje de un auto, de qué origen es? ¿No? No, y además es muy complejo eso, ¿no? Porque las partes vienen por todos lados y... Sí, pasan varias veces la frontera, etcétera, etcétera. Pero en principio, si no me equivoco, en esos momentos, unos 65% es porcentaje podríamos decir, partes de auto tienen que proceder de producción estadounidense. Y todo el tratado, lo interesante es que nunca distingue entre estadounidense y canadiense. Hablan de América del Norte
a partir de México. Hablan de productos que se han hecho con X dólares por hora pagado, que se refiere realmente a Estados Unidos y Canadá. Pero lo interesante es que en el TEMEC nunca se habla Estados Unidos, es decir, no se especifica por país, sino por región o por Dólar pagado. costo salarial. En las reglas que nos impuso con los aranceles, nos dice, si viene de Estados Unidos, esa pieza no computa en los aranceles. Si viene de América del Norte, si viene de Canadá o México, sí computa en los aranceles. Entonces sería un cambio de fondo. Ahora, ¿cómo ven un tema que a nosotros no nos ha pedido, pero se los pidió a Japón, a Corea y a Europa también? El Reino Unido no me acuerdo. Que es, además de que les impuso a Japón, a Corea y a la Unión Europea un acuerdo asimétrico, es decir, los productos de Estados Unidos a Europa llevan arancel cero, los productos de Europa a Estados Unidos, distintos tipos de aranceles, algunos bastante altos, pero además el compromiso de invertir en Estados Unidos. A México, a Corea, a Japón le metieron un compromiso de inversión, creo que de $1,000 millones. ¿Es claro esos compromisos cómo se van a aterrizar? Unión Europea también, ¿no? Yo siento sí. que no, o sea, que de alguna manera no nos hemos visto tan afectados con lo que nos han impuesto, ¿no? O sea, esa es la percepción que tengo. No, es que la exigencia, yo creo que la exigencia de Trump es respecto a México muy distinta. La exigencia está relacionada con el tema de, primero, migración, segundo, fentanilo y seguridad, ¿no? Básicamente, esas son las exigencias. Sabemos que eso es también un pretexto, porque se lo impuso a Canadá desde donde realmente prácticamente no se exporta fentanilo. Entonces, es cierto que ese fue la justificación, pero Canadá está siendo tratado con ese mismo rasero cuando la relación es de otra naturaleza. Una pregunta que yo quería hacerles es, aprovechando el tema que metiste, Carlos, de los empresarios en Estados Unidos y la presión que ejercerán o no con respecto al proteccionismo o no, ¿cómo ves al empresariado mexicano? O sea, desde aquí, el empresariado mexicano, ¿qué espera? ¿Qué le conviene? Mira, lo que se ve es un empresariado que quiere apoyar en todo lo que pueda al gobierno en la replanteamiento, en la renegociación, en lo que resulte en el nuevo trato con los Estados Unidos. No veo ninguno de los empresarios importantes pidiendo protección para su sector, sino concentrado en mantener lo más posible abierto los Estados Unidos, porque todos entienden que es el ancla de buena parte del crecimiento de México. Creo que están, por lo que he hablado con algunos de ellos, un poco frustrados porque sienten que la Secretaría no tiene todas las competencias técnicas que debe tener para esta negociación y como que no han encontrado algunos mecanismos que habían pensado para tratar de apoyar en ello, pero a lo mejor ya lo resolvieron. Fue una plática hace no tan poco. Entonces creo que es básicamente ahí mucha alineación con el gobierno para tratar de encontrar una salida óptima para México. Y creo que el gobierno ha sido bastante claro en su relación con los empresarios, que no me vengan aquí a pedir tratos preferenciados. Y lo que decíamos de las organizaciones campesinas va a ser otro cuento y va a ser interesante ver cómo lo resuelven, ¿no? Sí, no, yo creo que en ese sentido los empresarios mexicanos están, o sea, rezando para que permanezca. Esto se mantenga como está y así de que no se Seguramente, vea. sí, seguramente también los empresarios canadienses están en una posición, bueno, en muchos sentidos muy similares, aunque hay tema obviamente de algunos sectores que podrían cuestionarlo, ¿no? Ahora, hay un tema bien interesante que creo que habría que tocar, que me lo despierta tu comentario, Beata, y es que el primer ministro de Canadá, Carney, ha avanzado mucho más en tejer una relación con Trump. Se reunió la semana pasada o antepasada. Hay una muy interesante entrevista que le hizo The Economist poco después de esta reunión, y es claramente es decir, claramente ha entablado una relación con Trump, han encontrado puntos en común, pero al mismo tiempo hay diferencias muy de fondo, y Carney tiene una estrategia muy clara de cómo tratar de ir compensando lo que se vaya perdiendo en su relación con Estados Unidos, que él lo ha dicho varias veces. Ya no va a ser la que era antes, entonces necesitamos una nueva relación con Europa, una nueva relación con otras partes del mundo,
yo no veo, no sé ustedes lo vean, yo no veo en México una visión estratégica de cómo vamos a operar en este nuevo mundo. Estamos simplemente tratando de cumplir lo más que podamos. Incluso, Annie lo hace muy bien, dice, además yo voy a hacer más competitiva la economía canadiense, voy a quitar estas barreras, voy a apoyar de esta forma. Y aquí es todo lo contrario. Están batallando por los problemas a lo que nos lleva a la incertidumbre arancelaria con Estados Unidos y con toda la incertidumbre y presiones regulatorias del gobierno mexicano. Sí, creo que, el Plan México no veo que nos esté dando o que esté cambiando. Sí creo que hay como que la presidenta da esta opinión o mostrar como esta seriedad y de tener la cabeza fría, pero no veo realmente, por ejemplo, apertura de mercados hacia América Latina, como dejar de depender tanto de Estados Unidos, no lo veo. Ahora bien, si comparamos efectivamente las estrategias de Canadá y México frente a Estados Unidos son muy distintas. Canadá buscando fortalecimiento, diversificación a través de relaciones con otros socios, en Europa principalmente, mientras que México muy así como que colgado del acuerdo comercial y colgado de la idea de que, pues por favor, que permanezca, ¿no? Y yo digo, ojalá permanezca, pero la verdad es que también hay que buscar y fortalecer otros frentes. Y en ese contexto, pues obviamente voy a regresar al tema de las relaciones Unión Europea-México y la modernización del acuerdo global, que bueno, en principio ya están terminados, podríamos decir, todos los aspectos técnicos de ese proceso, hasta se acordaron las versiones finales de cómo deben ser, cómo debe ser el acuerdo, pero la verdad es que no se anuncia oficialmente este tema de parte de México. ¿Por qué? Pues por cierto temor. La Unión Europea ya lo anunció. En enero de este año. Biden lo anunció en enero y México como si estuviera en Marte. Sí, silencio. Pero bueno, yo diría, hay una ventana pequeña de esperanza aquí porque justo esa semana que estamos grabando va a haber una conferencia muy interesante sobre relaciones Unión Europea-México con la participación, vendrá aquí a México uno de los comisarios, digamos, de la Comisión Europea, y bueno, va a haber como un diálogo muy interesante, digamos, de las dos partes con la participación, parece, de diferentes secretarios también de parte mexicana. En esa conferencia va a ser el jueves y viernes de esta semana. Entonces, bueno, como que lo veo como una cierta apertura, pero yo creo que hasta que México no solucione su tema en el marco del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, no va a avanzar lo de la Unión Europea, que está, como digo, México muy colgado del tema del tratado comercial, intentando no irritar a toda costa al presidente Trump con cualquier acción que podría ser interpretada como búsqueda de diversificación, ¿no? O búsqueda de un posible otro socio. Yo creo que tienes toda la razón y también hay una razón estructural. Canadá y Estados Unidos compiten más, son menos complementarios. Mientras el tipo de productos que nosotros le vendemos a Estados Unidos, pues no se los vamos a ir a vender a China. Pero incluso tampoco es fácil en la Unión Europea, que tiene sus propias cadenas de suministro en Polonia, por citar un país, en la República Checa, etcétera. Oigan, pues tenemos que ir cerrando. La verdad es que este tema da para mucho. Y ya nada más un último comentario, Beata, Carlos, me gustaría como decir, igual que como decían, para enero, para el próximo año tendríamos que estar viendo cuáles son los resultados de estas consultas. Mira, yo creo que habrá que observar cómo va esa parte formal, pero lo más importante está en otro lado, está en las decisiones políticas, en la capacidad de encontrar actores con el que vincularte en Estados Unidos para tratar de maximizar tu situación, en fortalecer la economía mexicana. Y lo otro, pues llevará sus tiempos, que nos explicó muy bien Beata. Por lo pronto, tenemos un subsecretario para América del Norte. Por fin, yo diría, justo esta semana se acaba de aprobar. Es un cambio importante, aunque es la misma persona en otra posición. ¿No? Así es, así es. Es muy bueno eso, creo que es una buena decisión, pero... ¿Quién es, perdón? Roberto Velasco. Ok, Roberto, muy famoso, sí. Pues habrá que estar al pendiente de lo que haga por ahí nuestro subsecretario Roberto Velasco. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos, gracias a ustedes, gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana y no recuerden de seguirnos en nuestras redes. Muchas gracias.
Hola, somos Eduardo Aguiñaga, Eva Guerra y Alicia Galindo y te invitamos a escuchar Territorio Negocios, un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.